Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Mientras avanza el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, una delegación diplomática de Estados Unidos viajará a ese país en busca de una posible reanudación de relaciones. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hasta ahora nos contactamos con Gonzalo Ortiz, analista político, para hablar sobre la situación de Venezuela y Estados Unidos, también sobre la liberación de presos políticos. Hay quienes sostienen que esto es apenas una parte mínima lo que se ha hecho en las primeras horas después del anuncio de la liberación de presos políticos, tomando en cuenta la cantidad de presos que se mantienen todavía en Venezuela. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches. En efecto, es absolutamente ridículo porque no han salido sino 9 personas en libertad, al menos hasta el último dato que yo tengo, lo cual quiere decir que es el 1% de los 900 presos políticos que tiene el régimen. El 1% es una burla sangrienta. Claro, de ellos creo que son 5 los españoles que ya han viajado, ya llegaron allá a España, donde se les esperaba con gran expectativa, y hay otros 4 que han sido opositores del régimen, alguna de ellas apresada no hace mucho, digamos, en noviembre, pero otros sí, no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar. Dijeron que era un número considerable de presos lo que iba a salir, pero hasta ahora lo que es un número ridículo, no considerable, los que han salido. Y eso nos lleva de alguna forma también a preguntarnos si Estados Unidos está interesado realmente en este ámbito de los avances respecto del acercamiento, tomando en cuenta que sí, yo creo que la visión de mucha gente ha sido esa, es una cifra irrisoria, ha sido tomado también como una burla liberar en menos de una docena de presos políticos cuando hay cerca de 1,000, mientras de otro lado Estados Unidos a donde apunta es directamente al tema petrolero, con lo cual incluso han apurado agendas. Así es algo increíble la forma como ha insistido el presidente Trump en que se trata del petróleo. En la primera conferencia que dio ahí en Mar-a-Lago el sábado, poco después de la captura de Nicolás Maduro, cuando él todavía estaba en el mar, en uno de los barcos de la Armada de los Estados Unidos, allí mencionó 25 veces la palabra petróleo y ni una sola vez la palabra presos políticos. Ni democracia. Él no ha mencionado en ningún momento el tema de los presos políticos. El gobierno títere ahora de Venezuela, comandado por Delcy Rodríguez, aclaró que era de su propia voluntad que iba a hacer esta liberación de presos, pero esta no se concreta. Por otro lado, hoy día el presidente Trump se ha reunido con las principales cabezas de las compañías petroleras, de las gigantescas petroleras de los Estados Unidos, y les ha pedido que inviertan $86,000 millones para reflotar el sistema petrolero de Venezuela. Eso muestra la destrucción tan brutal de los años del chavismo, ¿no? Se requieren $86,000 millones para volver a poner en pie esa infraestructura petrolera. Pero bueno, los petroleros tampoco están muy convencidos, a pesar de que Trump les ha dicho que él les va a dar las seguridades, pero ellos no están convencidos precisamente por la falta de estabilidad política de Venezuela, ¿no? Meterse a hacer una inversión tan gigantesca con la palabra de Trump de que él les da las seguridades que, por cierto, no quiere dar a Ucrania frente a Rusia, pero él dice que les va a dar las seguridades aquí, pues los petroleros están pensando solo 2 veces o 3 veces
antes de meterse en esa aventura. Hablando de lo fundamental que creo que es en Venezuela o al menos debería ser el restablecimiento de la democracia, estamos frente a un panorama incierto. Me refiero concretamente a los ciudadanos venezolanos, no exclusivamente quienes habitan en Venezuela. Recordemos que una vez que se informó de la captura de Nicolás Maduro, hubo celebraciones por todo el mundo, acá en nuestro país, en España, en el resto del mundo, donde están muchos ciudadanos venezolanos que celebraban la captura de Maduro, advirtiendo de alguna forma o creyendo que esto significaba un regreso de a poco, un giro en cuanto a la democracia en Venezuela, y esto no es lo que está ocurriendo, porque los intereses claramente son otros y los resultados respecto de la situación de los venezolanos tampoco ha cambiado. No sé si estamos al aire, creo que ahí le escuchamos perfectamente. Está colgado el internet, pero si me escuchan, perfectamente. En efecto, los intereses son Parece que se está interrumpiendo la comunicación. Estamos en diálogo con Gonzalo Ortiz, analista político, revisando lo que ocurre en Venezuela a propósito de la liberación de presos políticos, un tema que ha sido cuestionado dado el número mínimo, el número irrisorio, se ha dicho, de presos políticos que están siendo liberados. Menos de una docena, cuando hay por sobre los 866, más o menos, de lo que se ha conocido, cerca de los 900. Ahí estamos ya retomando el contacto. Gonzalo, le escuchamos. Sí, yo la pregunta era de lo más lógica y válida. En efecto, hubo una explosión de alegría entre los venezolanos en el mundo, porque en efecto esperaban ellos que con esto caía el régimen chavista. Pero lo único que hizo los Estados Unidos es extraerle a Maduro y a su mujer y dejar intacta la cúpula chavista. Ahí está Diosdado Cabello, ahí está Vladimir Padrino y la propia Delcy Rodríguez, que han sido parte de esta cúpula de una dictadura asesina, de una dictadura hambreadora del pueblo venezolano, ¿no? Así que yo creo que de ese estado de euforia se ha ido pasando a un estado de preocupación. Incertidumbre, quizá. Es verdad que algo ha cambiado y tal vez podría ser que cambie un poco más. Y esto sí es diferente a los 25 años de padecimiento, pero no es suficiente. Y entonces por eso están a la expectativa. Todos saben que en la propia Venezuela lo que sigue es la represión. A la gente le están parando en la calle y le revisan su teléfono, ven su WhatsApp, y si hay cualquier signo de que se hayan alegrado de la caída de Maduro, los meten presos. Así que la represión continúa, hay mucho miedo en Caracas, una ciudad tan bulliciosa. Le oía yo hoy día a un corresponsal de un medio español que decía que es extraño que Caracas, una ciudad de por sí tan bulliciosa, hoy está silenciosa, porque la gente está con miedo, no sabe exactamente lo que va a pasar. ¿Se esperaba de alguna forma un papel protagónico por parte de Edmundo González Urrutia o de María Corina Machado? Y eso no es lo que está ocurriendo. Es más, vemos un papel quizá marginal en este proceso y del cual de alguna forma también los venezolanos esperaban, veían una luz quizá en esta suerte de cambio con las dos figuras, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Bueno, y la verdad es que aún una dictadura que utiliza la fuerza de las armas, solo habría sido posible derrotarla con una fuerza superior, con una revolución, con una guerra civil que derroque y que aprese a toda esta camarilla de asesinos. Pero eso no ha ocurrido y tampoco Estados Unidos quiere hacerlo. Dicen que quieren hacer una transición a través de Delcy Rodríguez, a la que le tienen confianza, para que siga haciendo lo que ellos quieren y les entregue el petróleo, y lo demás no. Entonces, se está en una situación inédita en historia, inédita. Y los venezolanos están temerosos porque no acaba de saberse. Esta transición puede tomar mucho tiempo. Y lo que más o menos planean los Estados Unidos,
A mí me parece imposible. Es decir, lo que le está pidiendo a la cúpula chavista es que se suiciden. Es decir, que ellos renuncien por su propia voluntad a manejar el poder. Que ellos renuncien a seguir robando, como han robado hasta ahora, miles de millones de dólares. Que ellos renuncien y que el pueblo después pueda someter a juicio a todos los atropellos que ellos han cometido. Eso no va a pasar, eso no pasa en ninguna parte. Y los Estados Unidos son muy ingenuos y creen que eso puede suceder. Pero si bien es prácticamente imposible que ellos renuncien así sin más o al menos sin ningún tipo de beneficio por delante, hay también una posibilidad que creo que es una de las más ciertas, es que se genere una suerte de implosión entre todas las fuerzas leales al chavismo, que son las que todavía mantienen el poder en Venezuela, y eso podría ocurrir. Vemos ciertas diferencias, por decirlo menos, entre Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Son las tres figuras que de alguna forma no están tampoco en la misma línea, me refiero respecto de estos acercamientos con Estados Unidos. Sí, yo creo que todavía deben estar midiendo fuerzas y deben estar calculando qué sucede. Por ejemplo, en el caso de que Diosdado Cabello, que ya sabemos que es de la línea más dura del chavismo y del madurismo, quiera dar un golpe de Estado. Si es posible para él mantenerse, si Estados Unidos no va a atacar con toda su fuerza. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que tiene como 4 cargos más y que ahora tiene el 5º de ser virrey de Venezuela, él cree que por la coerción van a poder gobernar, por la coerción. Tú decías, Fausto, que han mandado ya a los Estados Unidos un grupo de diplomáticos porque quieren restablecer las relaciones. Él habrá ido a ver el señor McNamara, que es el jefe de la Oficina de Asuntos Venezolanos del Departamento de Estado, a ver cómo están las instalaciones tras 7 años de no haber estado ahí, y también hacer contactos con la Cancillería venezolana, en fin, de cómo podrían abrir las relaciones. Pero en medio de todo esto deben estar planeando, rumiando qué posibilidades hay de las Fuerzas Armadas Bolivarianas dirigidas por Padrino, o los grupos, los colectivos, como llaman en Venezuela, que son estos grupos de choque que maneja Diosdado Cabello. ¿Hasta dónde ellos se van a someter a la voluntad del virrey Rubio o del rey Trump? O van a dar un golpe de Estado, porque de todas maneras ellos han manejado 25 años sin cortapisas y no les ha hecho ni mella las tales sanciones de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a poder aguantar así sin que haya lo que tú dices, es decir, una guerra civil, un conflicto interno entre ellos? Y eso pone sin duda en una situación mucho más complicada para los venezolanos, que están en este momento incierto respecto de la democracia que se esperaba de alguna forma se comience a restablecer en Venezuela. No es lo que ha ocurrido y la situación todavía es de incertidumbre. Gonzalo, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches. Gonzalo Ortiz, analista político, hablando sobre la situación de Venezuela, también las relaciones con Estados Unidos, la liberación de presos políticos, temas que están avanzando de a poco, pero no cambian tampoco el panorama político, ideológico que gobierna en Venezuela. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.